Este tema hay que analizarlo bastante, ya lo hemos conversado en semanas anteriores acerca de esta ley de los derechos de los animales no humanos que se está tratando en la Asamblea y que ha generado un poco de polémica a nivel nacional por el riesgo que puede darse. Bueno, quienes la promueven dan sus puntos de vista, verdaderos para ellos, pero también está la otra parte. Ramiro Polo, presidente de la Asociación de Productores Pecuarios del Oro, nos acompaña. Ramiro, un gusto siempre tenerlo y hablar de estos temas que son sumamente importantes. Ya lo hicimos en alguna ocasión también. ¿Cómo le va? Muchas gracias, estimado Carlos, todo el equipo de Radio Impacto y amables oyentes. Siempre importante este espacio que nos brinda este importante medio para, desde como sector productivo y como ciudadanos, exponer varios temas que pueden a futuro, si no se los hace de forma correcta, como esta propuesta planteada a la Asamblea por la Defensoría del Pueblo sobre el derecho de los animales no humanos, que de darse tal como ellos lo plantean, pues sería catastrófico para toda la población, no solamente para los sectores productivos. Y es eso lo que nos motiva a estar constantemente luchando y promoviendo de que debe darse una ley justa, una ley correcta, que no perjudique a la ciudadanía. ¿Por qué puede perjudicar? Pues a un principio, de simple vista, desde que se ingresó al 2022, parecía simplemente que era una ley que era para igualmente el bienestar animal, pero ya de trasfondo, cuando vamos analizando a fondo todo eso, vemos que todos los artículos son exageradamente nocivos para los intereses de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al plantearse o al darse la ley tal como está en todos sus artículos, encarecería totalmente los costos de producción, con lo cual la materia o la proteína de origen animal, que es nuestra base de alimentación desde hace muchos años, se encarecería totalmente y prácticamente sería un lujo para los ciudadanos alimentarse con huevos, carne, leche, y eso prácticamente llevaría a una desnutrición. Y esa es nuestra preocupación. Ramiro, y con la presencia de Rodrigo Gómez de la Torre, ¿es importante reforzar ello, dar a conocer o ampliar el tema? Efectivamente, él hoy nos visita aquí a la provincia del Oro, él constantemente está gestionando en todas las provincias, sobre todo Quito. Él es un productor ganadero que entiende muy bien de este tema, está respaldando a los sectores productivos como expresidente de la Cámara de Agricultura, y hoy vamos a tener una reunión a las 3 de la tarde para la cual invitamos a toda la ciudadanía, no solo productores, en el Coliseo de Saracay, un punto central de fácil acceso a todos. Hemos invitado a asambleístas, autoridades de la provincia, para entender la gravedad. Quien está mucho más capacitado, Rodrigo Gómez de la Torre, que viene constantemente trabajando con nosotros, explicar los contras de esta propuesta de ley, la cual entiendo en el primer debate que hubo ayer en la Asamblea Nacional fue muy discutida, y entiendo que la mayor parte de los asambleístas entendieron de esta gravedad, y prácticamente esperamos que se hagan las reformas adecuadas y no salga tal como está la ley. Entonces, Rodrigo Gómez Latorre está justo aquí con nosotros, igualmente va a intervenir en este espacio de comunicación y nos va a dar a conocer más a fondo de la gravedad de esta situación, de esta propuesta de ley. Que, por cierto, no son los asambleístas quienes la plantean, es la Defensoría del Pueblo a través de una orden constitucional que la lleva a la Asamblea, y la Asamblea tiene que revisarla y discutir esta ley. Gracias, Ramiro. Vamos a invitarlo a Rodrigo Gómez de la Torre. Muchas gracias, Ramiro, presidente de la Asociación de Productores Pecuarios de El Oro, que nos acompaña. Y Rodrigo Gómez de la Torre, él es expresidente de la Cámara de Agricultura de Pichincha y también es productor ganadero. Obviamente, pues tiene experiencia también en territorio, en el ámbito, ¿no?, para hablar de estos temas. Este proyecto de ley de defensa de animales no humanos es observada por diferentes sectores productivos. Rodrigo, gracias por estar con nosotros acá en la provincia del Oro, específicamente parte alta de la provincia del Oro, que es netamente un territorio muy productivo también y muy ganadero, avícola y porcícola también. ¿Cómo le va? Precisamente, qué grato estar aquí, qué grato visitar la provincia. A ver, creo que el proyecto de ley, como Ramiro lo ha planteado, sí, es cierto. Nace de una sentencia de corte y la Corte Constitucional le manda a la Defensoría del Pueblo a hacer un proyecto de ley que luego va a la Asamblea. Reconocemos que el proyecto no nace de la Asamblea, pero sí es cierto, y esto lo mencioné precisamente ayer en el Pleno, sí es responsabilidad de la Asamblea Nacional que el proyecto de ley que salga de la Asamblea sea un proyecto de ley coherente, sea un proyecto de ley equilibrado, sea un proyecto de ley que, si bien reconozca los derechos de protección que tienen los animales, no pueda ser una ley, ni deba ser una ley que atente contra los derechos de los humanos, como lo planteaba el proyecto de la Defensoría.
encareciendo costos de producción, complicando los factores productivos, prohibiendo el uso de cuero, prohibiendo el uso de lana, prohibiendo el uso de plumas, prohibiendo la pesca deportiva, que para mí ha sido una sorpresa encontrar aquí en Piñas puntos de venta de anzuelos y carretes de mar. Y decía, pues estamos cerca, pero no tanto como para salir a la ventana, digámoslo así. Y hay mucha pesca deportiva que sale de Piñas hacia la costa para hacerlo, como una actividad económica también, y turística. También se prohibía eso, se prohibían todo lo que es Paseo Montubio, todo lo que es Rodeo Montubio, Paseo Chacarero, la exhibición de pollos, la exhibición de cuyes. Muchas de estas aberraciones, porque hay que poner el término correcto, estas aberraciones jurídicas han sido retiradas, ¿ya? Pero sí creo que es importante mencionar que una ley que genere sobreregulación, como precisamente el informe de la comisión ya lo determina, para la aprobación de un cuerpo normativo, esta legislatura debe considerar que la sobreregulación puede generar efectos no deseados, como desabastecimiento, contrabando, especulación de precios, mercados ilícitos, y economías irregulares, corrupción y proliferación de mercados clandestinos. La sobreregulación no va. Por ende, ¿qué debería hacer la Asamblea? Tenemos que revisar íntegramente el capítulo de acuacultura y pesca. Aquí tenemos un sector camaronero boyante. Ojo con esto, y sector pescador, que también está aquí, está en Santa Elena, está en Manabí. Tenemos que revisar también que se cumpla el mandato de la Corte. Creo que eso es fundamental. Los derechos de los animales no pueden ni equipararse a los derechos de los seres humanos. Entonces, si bien la Corte determina que los animales son sujetos de protección de derechos, tenemos que dejar claro que no es con lo que planteaba la Defensoría, que el interés superior del animal. O sea, el día de mañana, el animal tenía más derechos que el humano. Y un detalle importante, cuando estamos fuera de las urbes principales, donde el 70-80% de la gente escucha animales y primera vinculación es hacia el perrito de compañía, hacia el gatito de compañía. Cuando vemos la ley, hablaba de la igualdad ante todos los animales, igualdad de los animales ante la ley, para ser exactos. Entonces el perrito, el gatito, la gallinita, tú has mencionado el cerdo, la vaca, pero también está la rata, también está el mosquito del dengue, también está la cucaracha. Entonces, el animal era son todos plagas. esos. Bueno, abarca todo eso. El término animal abarca todo lo que es fauna. Animales de compañía, competencia de gobiernos autónomos descentralizados. Animales de trabajo u oficio. Justamente viniendo camino para acá me topo con la estatua del campesino llevando su carga con los mulares. Animales de trabajo u oficio. Animales de asistencia, que hoy en día tenemos perros, tenemos gatos, la equinoterapia es parte de esto. Tenemos los animales de producción, consumo. Tenemos los animales de experimentación. Esos de ahí están regulados por lo que es agrocalidad y la Autoridad Agraria Nacional. Tenemos todo lo que es acuacultura y pesca, que está regulado por el Ministerio de la Producción. Animales silvestres, está regulado por el Ministerio de Ambiente. Animales sinantrópicos, conocidos como plaga, ratas, cucarachas, mosquitos, etcétera, están regulados por el Ministerio de Salud Pública, porque es la que controla este tipo de plagas, por defensa a la salud pública. Entonces, si ya tenemos todas las entidades, la ley lo que debería hacer es reconocer la clasificación de los animales, reforzarla y otorgando competencias más específicas, reconociendo derechos y obligaciones específicos a cada destino que se da a los animales, de no meter más sobreregulación con un nuevo Consejo Interinstitucional. ¿Que podría estar exagerado Un consejo para regular a los entes competentes y ministerios. Estamos hablando de otra entidad pública que además seguro va a emitir políticas contradictorias a las mismas políticas que los entes reguladores. Lo hemos vivido. Ministerio de la Producción tiene más de 70 consejos, de los cuales creo que funcionan como 4 o 5. Nada más. ¿Para qué crear más burocracia? ¿Para qué crear más complicaciones? Trabajemos con lo que tengamos y más bien con esas herramientas que ya están legisladas, que ya están definidas en la ley, que ya tienen sus instituciones claras.
démosle respaldo para que puedan cumplir sus funciones adecuadamente por un mejor desarrollo, tanto de la protección de los animales, pero principalmente para el ordenamiento jurídico del Ecuador y el desarrollo económico que beneficia al 100% de los ciudadanos. La Asamblea tiene que ser muy minuciosa entonces. La Asamblea tiene que ser extremadamente responsable de no dejar cabos sueltos y reconocer que el sector agropecuario nacional, si bien puede representar el 50% del Producto Interno Bruto o el 50% más o menos de la población económicamente activa, regula y produce para el 100% de los ecuatorianos y genera exportaciones que ya superan con creces la producción petrolera. O sea, el sector agropecuario del Ecuador no solamente da de comer al país, sino da de comer a muchas partes del mundo también. Con eso, ¿cuál sería su mensaje a los productores de la parte alta de la provincia del Oro? Y a la ciudadanía en general. No quedarse quietos. Esta es una ley que pretendía, en base a la utilización del término animales, deshumanizar al hombre. No estemos desatentos, estemos observadores de lo que pasa el día de hoy. Como ha dicho Ramiro, están invitados. Estaremos comentando un poco más en detalle el tema del informe para primer debate, cuáles eran las aberraciones que tenía el proyecto original. Así que no nos descuidemos, porque a veces nos meten un gol y cuando el gol está metido, el partido está perdido. Y no podemos permitir que nos goleen en este momento. Para eso hay que saber y enterarse y educarse más en este ámbito. Así es. Gracias, Ramiro. Muchas gracias a usted. Conversamos, con Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de Pichincha y productor ganadero también, que nos ha hablado un poco acerca de esta propuesta que fue presentada a la mesa legislativa por la Defensoría del Pueblo en el 2022 y justamente, como ya lo dijo Rodrigo Gómez de la Torre, el problema se produce cuando la Defensoría construyó un articulado en el que se convocó a las organizaciones de defensa de los animales, excluyendo los criterios de los ministros de Agricultura, de Producción, de Ambiente, de Agrocalidad, Instituto Nacional de Pesca. Es decir, no se llamó a la gente que pase en territorio también, para que de pronto analice bien este tema. De todas maneras, vamos a seguir hablando de ello. 12:18. Le damos la bienvenida, nos acompaña el asambleísta Steven Ordóñez. Un gusto, asambleísta, poder tenerlo acá en Radio Impacto y en la parte alta en Piñas y en la parte alta de la provincia del Oro. ¿Cómo le va? Un gusto saludarte, Carlos, agradecerte por el espacio, un saludo para todos los hermanos de Piñas y para todos los hermanos del Altiplano Orense. Siempre un honor para nosotros estar aquí compartiendo lo que venimos haciendo en beneficio de esta provincia y de este país. Asambleísta, lo hemos visto en los últimos días presentar algunos proyectos, obviamente siempre en defensa de la ciudadanía, defensa de los recursos ciudadanos. ¿Y cómo vamos con ello para ir luego puntualizando rápidamente? Bueno, puntualizando, estamos con la preocupación del tema agropecuario. Lo escuchamos hablar a Ramiro, lo escuchamos hablar al presidente de la Cámara de Agroproducción, y que la ciudadanía se sienta tranquilo porque estas arrebaciones no van a pasar, estos proyectos mal presentados no van a pasar, más que todo porque sabemos que nuestra provincia es una provincia agrícola. Y lo que estaban pidiendo, esto es algo que nació desde la Defensoría del Pueblo y nosotros ayer fuimos prácticos en la Asamblea Nacional en el Pleno, que entonces vaya la Defensoría del Pueblo a estar defendiendo este tipo de proyectos que realmente lo que hacen es perjudicar directamente a la producción. Y entendiendo que el segundo petróleo de este país es el sector agrícola y que nosotros más vale estamos para hacer leyes que vayan en beneficio de ellos y no para estarlos perjudicando, entendiendo que hasta querían darles principios de libertad a los camarones, que pedían que el agricultor, prácticamente el camaronero, haga piscinas más grandes, y sabes que el sector camaronero está viviendo uno de los peores momentos, o sea, no se diga a los que siembran tilapias, también querían que les hagan unas piscinas más grandes, entonces es algo ilógico, y por lo cual también que la ciudadanía se quede tranquila, porque hay primero el apoyo del gobierno nacional, tanto desde el Ministerio de Agricultura, donde se ha manifestado públicamente el ministro de Agricultura, Danilo Palacios, que esto no va a pasar. Si es que nosotros no llegáramos a conseguir los votos, tengan la certeza que lo va a vetar el presidente. Pero, sin embargo, ayer fueron claros los diferentes bloques que esto era una ley que no servía para nada. Perfecto, asambleísta. Con la llegada del presidente Noboa